Que el Señor nos bendiga. Les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 18, por favor. Hechos 18. Vamos a leer los versículos del 22 al 28. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Hechos 18, del 22 al 28. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, puede encontrar el libro de los Hechos. Hechos 18, versículos del 22 al 28. Dice así la palabra del Señor. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida y podemos estar aquí en tu casa, reunidos, Señor, cantándote, alabándote y también recibiendo de ti, Señor. En este momento nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tú apartes toda tentación, toda distracción, todo estorbo, Señor, de nuestras mentes y de nuestros corazones, así como de este lugar, y que podamos tener un tiempo, Señor, en que recibamos alimento de ti, en que recibamos esa orientación, esa guía, Señor, que nosotros necesitamos y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Muy bien, hemos estado estudiando los viajes de Pablo. En el libro de los Hechos hemos estado aprendiendo acerca de los viajes de Pablo y cómo el apóstol Pablo recibió de parte del Señor la orden de ir a diferentes ciudades a predicar, a ciudades donde quizá nunca habían ido otros cristianos en algunas ocasiones a predicar la palabra de Dios. Ahora, habiendo terminado el segundo viaje, dice la Biblia, en los primeros versículos que leímos, que después de un tiempo Pablo volvió y comenzó su tercer viaje. Pero en lugar de ir y de comenzar a narrarnos, el autor, el evangelista Lucas, en lugar de narrarnos lo que le pasó a Pablo, se toma como un paréntesis y presenta este nuevo personaje que se llama Apolos. Esta nueva persona, este predicador. Y de Apolos encontramos lo primero, dice que llegó a Éfeso, que fue la última ciudad que visitó Pablo en su segundo viaje, donde habíamos dicho que había comenzado una iglesia que era una iglesia muy ferviente, una iglesia muy fiel. Llegó un judío llamado Apolos que venía de Alejandría, y dice la Biblia que él era elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa la palabra elocuente? Elocuente significa que era muy bueno para hablar en público, ¿verdad? Que él se podía levantar y predicar y hacerlo de una buena manera, que los oyentes entendían lo que él estaba diciendo, no se dormían. Ya vamos a ver más tarde aquí. Y que él, además de eso, dice que él era poderoso en las Escrituras. Las Escrituras para ellos era el Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo en este tiempo. O sea que él conocía muy bien el Antiguo Testamento, los libros de los profetas, los libros históricos, y de esta manera él podía presentar el Evangelio. Ahora, una cosa más interesante ahí es que él venía de Alejandría. Alejandría era una ciudad que no estaba en Israel, pero era parte del Imperio Romano. Alejandría estaba en Egipto, y era famosa la ciudad de Alejandría en ese tiempo
porque ahí estaba la biblioteca más grande del mundo. Tenía miles y miles de documentos, por lo tanto, Alejandría era una ciudad de mucho conocimiento. Habían muchas personas que iban a Alejandría para aprender, para formarse, y probablemente ese había sido el caso de Apolos. Había ido a Alejandría, aunque él era de ahí, pero él se había formado y tenía mucho conocimiento porque había crecido y nacido en una ciudad que se dedicaba mucho a eso. Es como que digamos que Apolos había ido a las mejores universidades que había. ¿En qué ciudad o en qué país estarán las mejores universidades hoy en día? En algunas ciudades de Estados Unidos, ¿verdad? En Europa. Yo creo que nadie piensa aquí, voy a ir a estudiar a cualquier lugar del mundo, me voy a ir, qué sé yo, a Sri Lanka. No, sino que cuando uno piensa, le pueden decir, a cualquier universidad le damos beca. Si ustedes le dijeran, cuando usted se gradúe, le damos la beca a la universidad del mundo que usted quiera, cualquier universidad. Yo me quiero ir a la Universidad de Oxford, yo me quiero ir a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Cambridge, a la Universidad de... ¿A dónde? Esa no me la puedo, pero está bien. Entonces, uno piensa en esas grandes universidades. Pues eso, en ese tiempo era Alejandría. Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo. Acuérdense que no había internet, ¿verdad? En aquel tiempo, si quería buscar cualquier cosa, ¿cómo que funciona esto? Hoy uno quiere buscar cómo funcionan, cómo se hace la salsa de tomate. Uno la busca en internet y, así se hace la salsa de tomate. Pero en ese tiempo tenía que ir a la biblioteca. A mí todavía me tocó de eso, ir a la biblioteca. Y ahí que no había muchos libros. Entonces haber nacido y crecido en Alejandría era una gran ventaja. Imagínense todos los libros, todos los documentos acerca de toda la región alrededor de Egipto, la misma historia de Israel que podía estar documentada ahí. Entonces Apolos no solamente tenía la habilidad de ser muy elocuente, de ser muy poderoso en las escrituras, sino que también tenía ese trasfondo personal de haber nacido y crecido en la ciudad con mayor historial intelectual, podríamos decir. O sea que él estaba súper bien formado y tenía las habilidades. Él estaba completamente preparado. Pero había un problema. Dice que él había sido instruido en el camino del Señor y era de espíritu fervoroso. O sea que él era de aquellos hermanos que no se podían estar quietos, que no se podían quedar callados, ¿verdad? Que cuando miraban que había que hacer algo, se levantaban y lo hacían. ¿Hay de esos hermanos acá? ¿Hay hermanas así acá? De espíritu fervoroso, que le gusta hacer las cosas. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él ya conocía de Jesús. Él ya había escuchado de Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente Apolos había recibido la información, había sido enseñado, había escuchado de Jesús, pero todavía no sabía de la muerte y resurrección de Jesús, o tal vez lo que no sabía todavía era de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. No le había caído el email todavía, ¿verdad? Mira, ya resucitó Jesús, sino que él estaba todavía con la última información que él tenía cuando salió a predicar. Entonces él andaba enseñando, pero no tenía la verdad completa. No tenía la verdad completa. ¿Y qué sucedió entonces? Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga donde se reunían los judíos en la ciudad de Éfeso. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí está lo que sucedió. Priscila y Aquila eran judíos también, pero que ellos ya habían conocido acerca de la muerte y resurrección de Jesús, acerca de la venida del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo ahora habitaba en los cristianos. No solamente eso, ellos habían trabajado con el apóstol Pablo, entonces ellos ya conocían, digamos, la historia completa. Apolo se había quedado hasta la mitad, pero con lo que él tenía y estaba predicando. Ahora vinieron estos dos, que ellos, Priscila y Aquila, ellos no venían de un historial así de gran educación. Ellos no venían de una gran universidad. ¿A qué se dedicaban Priscila y Aquila? A ver quién se recuerda. A hacer tiendas de campaña, ¿verdad? Ellos eran obreros. Ellos trabajaban con sus manos. Ahora imagínense, viene aquí el gran doctor Apolos a predicar. Y un par de obreros lo llaman aparte y le dicen, no hombre, te estás equivocando. ¿Cuál sería la actitud de una persona así hoy en día?
Si yo sé más que vos, yo he estudiado más que vos, yo tengo más habilidad que vos, yo soy más suelto. Pero no fue esa la actitud de Apolos. Apolos dio un ejemplo de humildad, de una actitud cristiana. Mire, si muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo y somos creídos. ¿Sí o no? Amén. Mire, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, ni tan chiquito, tenía quizás unos 18, 19 años. Nos habían mandado, el Señor nos había mandado a Estados Unidos, porque a mi papá lo habían invitado a predicar allá y estaba pastoreando en una iglesia en Estados Unidos. Y mi papá me decía, estudia estos cursos, saca estas certificaciones, me decía. Y yo, ¿para qué voy a ir a estudiar eso? Le decía, si eso ya lo sé. Me estaba diciendo que fuera a sacar unas certificaciones de Microsoft. Ahorita se está riendo por dentro, no se ríe por fuera, pero se está riendo por dentro. Que sacara unas certificaciones de unos cursos de Excel y de Word. Y yo daba clase de eso en El Salvador. Y voy a ir a sacar un cursito de eso, decía. Y me decía, hacelo, vas a ver que te va a funcionar. Al final le hice caso, no porque yo quería, sino porque era mi papá. Y me dijo, o va, me dijo. Y cuando vine acá y comencé a buscar trabajo, no se fijaron en que había estudiado 5 o 10 años en El Salvador, sino que se fijaban más en que había estudiado 2 meses en Estados Unidos y que tenía la certificación ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos jóvenes, a veces pensamos que nos la sabemos toda, ¿verdad? Que no nos podemos equivocar, que sabemos más que los papás. Y a veces los papás nos dicen las cosas con amor y no hacemos caso hasta que nos dicen con un poquito más de amor, ¿verdad? Sí, es fácil cuando somos jóvenes pensar que estamos siempre en lo correcto. ¿Por qué? Porque no nos hemos equivocado las suficientes veces. No nos hemos dado todavía con la piedra en los dientes. Y es mejor escuchar. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez, dice la Biblia. Si nuestros padres nos dan consejos, si nuestros maestros nos dan consejos, debemos escucharlo. Aún fíjense, a los deportistas les pasa. Hay deportistas que tienen una gran habilidad, como le sucedió al caso, bueno, histórico y hasta al mismo tiempo un poco triste aquí en El Salvador, ¿verdad? El Mágico González. El Mágico González tenía una habilidad increíble. El mismo Maradona dijo que él pensaba que el Mágico era de los top 10 jugadores con los que él había jugado. Pero ¿qué pasó con el Mágico? A él le gustaba más la fiesta de después del partido. Y no seguía los consejos de los entrenadores. Se peleó con los directores de los equipos porque a él le gustaba hacer las cosas a su manera. Y él pensaba que así estaba bien. Y tuvo éxito, sí lo tuvo. Pero quizás no llegó a todo el potencial que él habría podido desarrollar. ¿Qué cosas nos dicen a nosotros? Mira, cambia esto. Mira, yo creo que esto lo puedes mejorar. Y quizás hasta ya nos lo dijeron más de una vez, más de una persona. Pero nosotros estamos pensando por dentro, no, así, yo estoy bien, yo voy bien, yo creo que lo voy a lograr. Y vienen los maestros y nos dicen, no, mira, vos tenés capacidad, pero tenés que estudiar todos los días, tenés que prepararte, no solo el día antes. Nuestros padres dicen, mira, hijo, poné más de tu parte, haz las cosas con empeño, tenés potencial, tenés capacidad de hacerlo. ¿Y cuál es nuestra actitud? No, si yo sé más, yo sé más, yo sé mejor, es mi vida, no se metan con mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Y no solo de los jóvenes, a veces los adultos también, ¿verdad? Habemos adultos que vienen los consejos y ¿cómo les dice la Biblia a esos que les dan consejos y no lo oyen y no lo hacen? Necio, ¿verdad? Hay unos que son necios. Levanten la mano. No, mentira. Pero a veces nos gusta ser necios. Mira, yo estaba pensando ponerles un ejemplo de alguna película. Me acordaba de la película de Rocky Balboa, que Rocky hasta que le hizo caso al entrenador, al entrenador Mickey Goldman, ¿cómo era? Mickey Gold, algo así. Hasta que entonces Rocky llegó a ser campeón, pero ya les hablo de la película de Rocky. Yo creo que más de la mitad aquí nunca han visto la película. Pero hasta Batman tuvo que ir a que lo entrenaran, ¿se acuerdan? Allá en el Tíbet, no me acuerdo dónde. Hasta Batman pues tuvo que ir a que lo entrenaran. Ya él se creía que era la gran cosa, ahí dándose duro con todos. Pero hasta que lo entrenó llegó a ser Batman. ¿Qué tal si el potencial que usted tiene
se va a desarrollar solo con los consejos, con la formación que alguien más le pueda dar. Aunque usted haya estudiado, aunque usted sepa mucho, aunque usted crea que puede hacer todo, no puede hacerlo todo solo. Van a haber cosas que solo van a ver por fuera. Usted desde su punto de vista puede verlo todo bien bonito, pero de afuera dice, mira, yo creo que por aquí te puede ir mejor. O mejor aún, alguien mayor con más experiencia le viene y dice, mira, yo ya pasé por esto. Y si seguís por este camino, vas a terminar de esta manera. Yo ya he conocido muchachos así, yo ya he conocido muchachas así. Y si te seguís juntando con ellos, esto es lo que te va a suceder. Y a veces no, sino que... No oigo. Para mí todo va a ser diferente. No, así les ha pasado a todos, pero a mí me va a suceder de manera diferente. ¿Qué pasa si a uno le están avisando, mira, hay un hoyo ahí adelante? No, te vas a caer, no sigas por ahí. No, yo voy a cerrar los ojos, así no me caigo. Así funciona, ¿verdad? No. Escucha el consejo y recibe la corrección. Entonces podemos vivir una vida más larga. Entonces podemos vivir mejor. Otra cosa importante que podemos aprender acá es la actitud también de Priscila y Aquila. Miren lo que hicieron ellos. Dice en el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga a Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. También esto es una lección para aquellos que ya pudieron acumular un poquito más de experiencia, que pueden ver el error en el otro, o incluso en su propio amigo, en su amiga, en su hermano, en su hermana. Usted mira que se están equivocando en algo. Priscila y Aquila no se pusieron, imagínense, yo aquí estoy hablando, predicando, así como estaba Apolos, y me equivoco en algo que ya más de alguna vez me he equivocado en algo. Cuando uno está aquí a veces se le traba la lengua. Y comienza y me gritan desde atrás, no hermano, no es cierto eso, no está en el Evangelio de Juan, está en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo cree que me voy a sentir yo? Madre, ¿usted cree que yo le voy a ir a escuchar, hermano? Mire, hermano, gracias, oye, por los consejos que me dio. O la actitud va a ser de resentimiento, me voy a cerrar a oír. ¿Cuál fue la actitud de Priscila y Aquila? O al revés, imagínense. Yo veo algo, por decir algo, veo al profe Davis, que está haciendo algo allá que, mire, profe, deje de estar jugando con eso y ponga atención, por favor, que estamos... ¿Usted cree que esa es la actitud correcta que uno debe tomar desde acá? Mire, hermano, yo a usted lo vi, que usted andaba allá afuera con otra que no era su esposa. Ay. ¿Qué va a pasar? ¿El hermano va a volver a venir? ¿Va a recibir él en su corazón eso? Entonces, también, así como hay una actitud correcta para escuchar con humildad, para recibir corrección, también hay una actitud correcta para enseñar y para dar corrección. Mire otra vez la actitud de Priscila y Aquila. Dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron con él? Le tomaron aparte, ¿verdad? Sí, entonces si yo quiero corregir a David y le digo, David, mira, vení, vamos allá afuera. Fíjate que esto y esto. Y así platicamos. Y así él puede crecer. Él puede recibir lo que la corrección que el Señor le quiere dar a través mío. Y él puede tomar la decisión de hacerlo con humildad, sin necesidad de avergonzar a alguien. Que no solamente obviamente va a ser desde acá, pues, sino que los líderes de los ministerios, aquellos que somos maestros, tanto aquí en la iglesia como tal vez en el colegio, o de alguna manera que somos líderes en nuestra casa, porque somos padres, hermanos mayores, o tenemos personas a las que simplemente tenemos la intención de ayudarles de alguna manera, de corregirlos, y quizás con buena intención. Hay una manera también de hacer las cosas. Tomar a la persona aparte y decirle con cariño, exponiendo con amor las cosas. Porque mi meta, ¿cuál es mi meta? Hacer sentir mal al otro.
Hacerlo ver, ay, mira qué pasmado sos, te equivocaste, ¿verdad? O decirle, no, mira, yo creo que lo puedes hacer de una mejor manera. ¿Verdad que sí? Esa debe ser mi meta. Mi meta debe ser ayudar a crecer al otro. Ayudar a crecer al otro. Entonces, el mismo Señor Jesús lo decía en Mateo 18. Si recordamos, la Biblia dice que si tu hermano te ofende, entonces que te vayas aparte con él y le digas, mira, esto que hiciste no está correcto, o esto que hiciste me ofendiste, y háblelo con su hermano. No dice, váyase por detrás de su hermano y anda hablando, ya vieron lo que anda haciendo aquel. Sí, qué bárbaro, ¿verdad? Ya vieron cómo anda hablando. Y dice que es cristiano y allá lo vieron. Y andar hablando por detrás, tampoco es la manera. Priscila y Aquila pudieron haber hecho eso. A la salida de la sinagoga, no, hombre, miren lo que Apolo les estuvo diciendo. Si ustedes ya oyeron lo que Pablo vino a decir hace unos meses, que eso no era así. No, se fueron directamente con la persona. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Ir a hablar directamente con la persona. ¿Nos ha sucedido alguna vez que tenemos una diferencia con alguien? Tal vez no un conflicto directo, pero algo que una persona dice o hace nos ofende o nos hace sentir mal, o sabemos que están en algo incorrecto. ¿Cuál es nuestra actitud? La cultura salvadoreña en eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque el salvadoreño es bien pasivo-agresivo. Si mi vecino me hizo algo, me espero, pero ya, a ver, ya se va a tropezar cuando salga. Ya le va a pasar algo. Sí, le voy a pegar un chicle ahí en la puerta para que cuando quiera entrar a su casa se llene de chicle. O cualquier cosa que se me ocurra, pero sin ir directamente. Cuando lo que el Señor enseña es llegar, pero con una actitud correcta también. Tomar a la persona aparte, hablar de manera tranquila para poder sanar eso. Y decía el Señor Jesús, si lo haces así, habrás ganado a tu hermano. Habrás ganado a tu hermano. O sea que van a tener una relación más cercana. ¿Por qué? Porque vas a ver la otra persona que hay alguien más que está ayudándome a crecer, que me quiere ver mejor. Como padres también tenemos que hacerlo así con nuestros hijos. Corregir con amor. A veces hay que imponer disciplina, sí, pero también eso con amor. De esa manera es más fácil que la otra persona pueda seguir creciendo. Luego dice en el versículo 27, miren lo que sucedió después. Y queriendo él pasar a Acaya, ir a visitar otra región, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen allá. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí sí se enfrentó. Bueno, primero vemos que lo que Priscila y Aquila hicieron tuvo un efecto muy positivo en Apolos. Él recibió lo que le estaban enseñando y fue de beneficio para los demás hermanos. Él pudo crecer y ser mejor. Aunque también ahí sí se tuvo que enfrentar públicamente con otro grupo, con los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos ya habían escuchado la palabra de Dios. A los judíos Pablo ya les había predicado, también ya les había dicho, miren, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que Jesús vino a hacer. Jesús murió y resucitó y cumplió las escrituras, pero ellos seguían públicamente de manera ciega. Eso sí, miren, seguían así, No, Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Salvador, Jesús no es el Cristo, seguían ellos, aunque ya se los habían demostrado. Entonces ahí ya no le quedaba más a Apolos, que en este momento sí podía él presentar la verdad de manera abierta y decirles, bueno, miren, ustedes están en la libertad de creer eso, a ustedes ya se les habló personalmente y les dijeron, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que Jesús vino a hacer, Jesús resucitó y lo vimos, entonces no hay otro camino. Entonces sí refutaba con ellos públicamente a Apolos, porque ellos ya habían pasado por este camino, ya habían pasado por esta secuencia. Y dice la Biblia que ahora Apolos podía demostrar a través de las escrituras que Jesús era el Cristo. Él podía exponer ahora el evangelio completo de Jesús y las habilidades que Apolos había adquirido anteriormente, el conocimiento que él había adquirido, ahora le servían para poder expandir el reino de Dios, para poder hacer crecer el reino de Dios,
para que las personas vieran que Jesús era el Cristo. Imagínense qué bonito eso. Que nosotros podamos ayudar a otras personas y esas personas pueden ir y hacer crecer el reino de Dios. Pueden tener un impacto positivo en nuestra familia, un impacto positivo en nuestra ciudad, en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, un momento en todo lo que hizo Pablo. El apóstol Pablo hizo un trabajo grande en todo el mundo, ¿sí o no? Así es. Gracias, hermano. El apóstol Pablo hizo un trabajo grande. Pero, ¿quién ganó a Cristo el apóstol Pablo? ¿Quién ganó a Cristo el apóstol Pablo? Antes que Jesús llegara. ¿Quién fue el que llegó? Jesús se le presentó, sí. Pero ¿quién llegó a presentar el evangelio? ¿Cómo se llamaba aquel? Ananías, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ananías? Que el Señor le dijo, vas a ir donde él y vas a orar. ¿Sí? ¿Ananías anduvo por todo el mundo predicando? No. ¿Ananías fue a predicarle a cuántos? Que lo encontremos en la Biblia, a uno. Y uno que caía mal, hermano. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, caía mal. ¿Qué les hacía a los cristianos? Los agarraba, los golpeaba, los arrestaba, los metía presos. Y cuando mataron a Esteban, ahí estuvo él también. Cuando mataron al diácono Esteban. Era cosa seria. Y a él le dijo el Señor, le vas a ir a predicar. Y Ananías fue. ¿Qué salió de eso? ¿Cuál fue el fruto de eso? Una persona, un cristiano, que fue y llevó el evangelio a muchísimas ciudades, a grandes multitudes. Ahora yo le pregunto, ¿usted se ha enfrentado o ha encontrado en su vida a personas que se hayan opuesto a usted? Que le hayan hecho la vida de cuadritos, que lo hayan querido lastimar a usted o a su familia, peor aún, o al pueblo de Dios. Personas que hayan querido detener la obra de Dios, estorbar a la iglesia, burlarse de usted por ser cristiano. ¿Verdad que hay personas así aún ahora en el mundo? No era solamente en ese tiempo. Y si el Señor le dice, mira, anda y con amor predicale. No, Señor, mejor que caiga fuego, mándame eso, así como Elías, ¿verdad? Que les caiga fuego y se queme. No sabemos para qué quiere el Señor usar a las personas. Entonces no podemos tampoco menospreciar un trabajo que el Señor nos dé, aunque sea pequeño. Porque yo no sé si por mi testimonio una persona se puede salvar o se puede condenar. Si por mi manera de hablar una persona se puede salvar y se va a acercar a mí y me puede decir, mira, yo he visto que vos hablas diferente, yo he visto que vos te comportás diferente, no andás con malas palabras, no andás con estas expresiones, vos sos cristiano, ¿verdad? Ayúdame, orá por mí. ¿Alguna vez le ha pasado que alguien le llega y le dice, mira, vos que estás cerca de Dios, le dicen, vos que estás cerca de Dios, ora por mí? Y a veces ni siquiera ha tenido uno la oportunidad de predicar, de pararse con la Biblia ante la otra persona, sino que simplemente lo que miran en uno. Y eso abre una pequeña puerta y por ahí entra el evangelio. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si en lugar de ser luz, somos oscuridad. Y las personas no saben que somos cristianos. Nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, no saben que somos cristianos. Porque no se nos nota. Entonces no colaboramos para alcanzar a esas personas. Esa persona que puede que tenga elocuencia, que pueda desarrollar una habilidad, un don, el carisma para poder predicar y salvar multitudes, que el Señor la puso en nuestro camino, pero no creció. Como el ejemplo que ponía el pastor con el trigo, ¿verdad? En el primer culto. Si yo tengo un granito de trigo en mi mano
¿Y qué hago con él? O de maíz, digamos. Un granito de maíz. Si yo lo siembro y lo cuido, puede crecer y dar fruto. Pero si yo me lo como, ya me lo harté. Hasta ahí llegó. Tuvo un fin diferente al que estaba propuesto. Ahora, las personas que están alrededor nuestro, con los niños, nosotros lo notamos mucho. A mi esposa y a mí el Señor nos ha dado el privilegio de trabajar con los niños desde hace muchos años. Y por lo tanto hemos visto niños que los vimos chiquitos y ahora ya están bien grandes. Y los vemos sirviendo en el ministerio, ahora como jóvenes o como adultos incluso, ya casados. Los vemos sirviendo en el ministerio y decimos, gloria a Dios que el Señor nos permitió ser parte de eso. Pero ¿qué pasaría si por algún error, por algún problema, yo andaba enojado o algo así y le respondo mal a un niño o a la mamá o al papá y ya no llega a la iglesia? ¿Va a dar fruto? No, no va a dar fruto. Entonces hay dos partes acá, hay dos lecciones. La primera es, yo cuando recibo la corrección, tengo que estar abierto para escuchar. Tengo que reconocer que no soy perfecto. ¿O hay alguien aquí que sí sea perfecto? Que ya está nítido. ¿Verdad que no? Todos tenemos cosas que mejorar, que cambiar. Entonces no nos enojemos cuando vienen y nos dicen, mire, yo creo que usted puede mejorar en esto. ¿Por qué no intenta hacer las cosas de esta manera? Esa es la primera parte. Estar abiertos a escuchar. Y la segunda lección que encontramos acá es la manera en que debemos de aproximarnos a alguien y decirle esto. Hacerlo con amor, con la intención de que la otra persona pueda crecer y desarrollarse y dar fruto para el Señor. Amén. Ok, eso es lo que aprendemos de esta lección de Apolos, de Priscila y Aquila. Ahora les voy a pedir que me acompañen en oración para que le pidamos al Señor que Él derrame sobre nosotros ese mismo espíritu, esa misma unción que Él puso sobre estas personas para que podamos ayudarnos unos a otros a crecer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido estudiando la vida de Apolo, Señor. Gracias, Señor, por el ministerio que tú pusiste desde ese tiempo, Señor, y que ha quedado documentado en tu palabra para que sea de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo que encontramos de un hombre, Señor, que seguramente tenía mucha formación, muchas habilidades y muchos dones de parte tuya, Señor, pero también tenía humildad. Gracias, Señor, porque esa misma actitud está disponible para nosotros, Señor. Tú mismo has dicho que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor, y que nuestro Señor mostró humildad. Señor, te pedimos de que cuando cometamos errores, podamos ser humildes para aceptarlos. Que podamos ser tranquilos, Señor, para poder escuchar los consejos que vengan. Que podamos escuchar los consejos que vengan de nuestros padres. Que podamos escuchar los consejos que vengan de nuestros abuelos, de nuestra familia, de nuestros maestros, Señor. De aquellas personas que tú has puesto como líderes en nuestra vida, Señor. O que simplemente pueden pasar y darnos un consejo. Señor, por favor, pon filtros en nuestros oídos para que podamos hacer como decía el mismo apóstol Pablo, Señor, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Que las cosas buenas que llegan a nuestra vida podamos identificarlas y tomarlas para nosotros, Señor. Que podamos ir mejorando, Señor, con una actitud correcta, Señor, con una actitud cristiana, con una actitud humilde, Señor, apacible, de manera que nosotros podamos crecer cada día más en ti y llevar fruto, Señor. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad, la función, la responsabilidad de compartirle a alguien más un consejo, también danos la sabiduría y la prudencia de hacerlo, Señor, así como vimos a esta pareja de esposos, Señor, a Priscila y a Aquila, que tomaron a la persona aparte y que con amor le expusieron la manera correcta de hacerlo, que podamos siempre dar un buen consejo, Señor, pero que podamos hacerlo con amor, que podamos tener en mente
el crecimiento que la otra persona puede tener, o el tropiezo también que podemos ser para ellos. Y que tú nos ayudes, por favor, Señor, a que seamos instrumentos de bien en la vida de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros hijos, de nuestros discípulos, Señor, de aquellas personas que tú has puesto cerca de nosotros, a quienes podemos edificar, Señor, a quienes podemos ayudar. Gracias, Señor, porque nos has permitido ser parte de una congregación que está creciendo, que se está multiplicando. Ayúdanos, Señor, a que no crezcamos solo en número, sino que crezcamos también de manera personal, Señor, que como individuos, que como seres humanos, que como hijos tuyos, podamos crecer cada día, Señor, apartar las cosas malas de nosotros y poder aceptar las correcciones, Señor, para que podamos crecer en ti, para que podamos dar ese fruto, Señor, y compartir también el gozo que podemos ver, así como seguramente se gozaba Ananías, Señor, aquel hombre que fue a predicarle al apóstol Pablo, cuando ya no escuchaba las historias de las iglesias que Pablo destruía y perseguía, sino que escuchaba las historias de las iglesias que Pablo fundaba, Señor, de las iglesias que Pablo bendecía, que nosotros podamos sentirnos felices, Señor, orgullosos, alegres, de que aquellas personas a quienes buscamos para dar un consejo, que porque lo hicimos con amor, pudieron recibirlo, que nos sintamos contentos, Señor, y nos gocemos del éxito que tú les des. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de pertenecer a una congregación, Señor, de no estar solos y aislados, sino que nos podemos cuidar y crecer mutuamente, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo nos diste un ejemplo de humildad, de amor, de exhortación y de cariño, Señor, y de sacrificio personal también. Gracias, Señor Jesús, por haber puesto aún tu vida por amor a nosotros, porque lo dejaste todo y te sacrificaste para que pudiéramos estar contigo. Gracias, Señor Jesús. Y si en este momento hay alguien que quiere comenzar una relación con Jesús, la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, todos pecaron, todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, y por eso no somos dignos de estar delante de Dios. Pero el Señor es justo, Dios es misericordioso, tanto que aún siendo pecadores, Él envió a Jesús a morir por nosotros, a tomar nuestro castigo, y ahora ofrece gratuitamente la salvación a través del sacrificio de su Hijo. Si alguien quiere recibir a Jesús como su Señor, decirle: Jesús, yo quiero recibirte hoy, levante su mano para que podamos orar con usted. El Señor Jesús quiere darle cosas buenas, Él quiere ayudarle a crecer, Él quiere ayudarle a estar cerca de Dios, Él quiere ayudarle a cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Por eso fue que Jesús vino a morir, para que pudiéramos estar con Él. Por nuestra propia cuenta no vamos a poder limpiarnos del pecado, pero en Cristo podemos ser limpios a través del sacrificio de Él. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, esta es su oportunidad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por lo que hemos podido aprender el día de hoy. Te pedimos, Señor, que en nuestra vida se refleje lo que encontramos en tus escrituras. En el nombre de Jesús, amén.